Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenida, Olga. Vamos a dar un momento en lo que se van conectando tus compañeros y el profesor. Voy a Sí, sí, abrir sí, otra claro, sesión. sí, un gusto, un gusto. Claro que sí, un segundito, maestro, permíteme. Sí, Betty, claro que sí, con mucho gusto, yo ya estoy a la espera, por supuesto, sin problema. Gracias, Olga. Gracias, gracias. Perdón, maestro, sí, a la orden.
Hola maestra, buenas tardes. Hola Elena, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jan, Lorena, Olga. Buenas noches. Espero que todo vaya bien de sus lados. Por aquí, sí, les doy viendo. También espero que les haya ido bien en el trabajo final que voy a estar revisando en estos días. Ya poco a poco van a ir viendo la calificación. En estos días ya deben ir quedando y con respecto a cómo vayan teniendo sus otras entregas, pues ya quedaría la calificación final, que también va a ir cerrándose en estos días. Entonces, para quien tenga alguna actividad atrasada, alguna autoevaluación que no haya respondido, pues ahorita hay como tiempo para hacerlo, ¿no? O sea, como para ponerse al día, en el caso de que a alguien le falte. Vamos a dar un ratito, ¿no? Como en lo que se van sumando más compañeras. Maestra, Sí, te escucho. hola, buenas Hola. noches a cada una. Maestra, yo tengo duda porque yo sí subí mi actividad del día 5 y cuando abrí me espanté porque decía que no se había subido en tiempo y forma. Yo no sé si otra vez de manera incorrecta la subí mal, pero aún así la volví a subir y le mandé a usted una captura respecto de que se había subido en tiempo y forma. No sé si eso me vaya a afectar, digo, porque, perdón, finalmente estoy tratando de hacer las cosas bien y que por un error como ese me afecte, sí me preocupa. Sí, Gracias. no hay de qué preocuparse. Sí lo vi y entonces cuando vi que estaba como actividad, me fui a donde están los trabajos para encontrar, ¿no? O sea, para encontrar el archivo y dije, ok, sí está, entonces no hay problema. Más que nada es como para que yo pueda poner la calificación. Pero vi que Muchas así está, gracias. entonces no hay ningún inconveniente. Ay, gracias, gracias. Ya bueno, No hay ya por problema. lo menos ya me siento un Sí, poquito más tranquila. Gracias. sí, no te preocupes. Eh, También no se apuren, o sea, también la plataforma poco a poco le van encontrando como estos detalles, pero eh, solo es poner el trabajo exactamente en donde venga la actividad y ya con eso. Entonces no hay problema, ya es el último trabajo, por así decir, de este módulo. Y pues también vamos a ir empezando. Hoy que es la clase de cierre y la decidí como mantener así, ¿no? Un poquito más relajada con respecto a no tal vez una lectura, relajada en el sentido de lo que tenían que hacer, no quiere decir que el tema no sea para nada bastante fuerte y conmovedor, y ustedes me dirán, ¿no? Cómo fue la narración en el documental, pero digamos como que cambiarle esta dinámica a una lectura, sino más bien un documental. Y habíamos visto otro documental antes, el de Atleta A, y esta vez es un documental corto, o sea, fue 20 minutos o creo que menos. Ricardo, ¿estás en el aeropuerto? Ok, bueno, presente, sí, cualquier cosa aquí nos escribimos, nos escribes. Sí, es un documental, les decía, corto, ya tiene pues varios años, ¿no? De cómo fue realizado, pero que nos permite tener la otra parte. Si ustedes ya habían leído, digamos, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Ahora vamos a vernos desde la otra parte y desde un sentido ya visual también, y escuchar, o sea, desde lo visual y desde la escucha, desde las personas que estuvieron implicadas y cómo fue esta resolución, qué es lo que tuvieron que pasar, distintas miradas, ¿no? Hacia el mismo caso. Entonces, pues vamos a empezar a platicar, ¿no? Acerca de este documental, y me gustaría dirigir la conversación hacia algunas preguntas. Estoy viendo por aquí que hay otro mensaje de Nancy. En una actividad. Lo voy a estar revisando porque no sé si recuerdan que el primer día dijimos que también era necesario estar 40 minutos para que yo pudiese tomar la asistencia. Entonces, a mí se me hizo difícil, y eso les digo como para que lo tomen en cuenta en las siguientes materias, esto, ¿no? La mayoría toma lo de los 40 minutos, y por otra parte, si se conectan de dos cuentas o entran con una y luego se conectan en otra, a mí me aparece con dos nombres a veces, o no sé, digamos que en todo este tiempo sí ya pude ir viendo que a veces pasaba eso, ¿no? Y pues ya les ponía la asistencia. Pero si alguna vez llegó a pasar y no me había dado cuenta, a lo mejor lo voy a revisar, ¿no? Para que todas tengan su asistencia y pues puedan tener aquí los puntos. Ya regresando al tema que, que vamos a trabajar el día de hoy, y más que trabajar un tema, es como poder reflexionar, y sobre todo reflexionarlo pensando en todo lo que hemos visto a lo largo de estas 10 sesiones, de todo lo que hemos aprendido, desde múltiples aristas, ¿no? Desde la parte psicológica, algunas veces desde la parte social, antropológica, desde lo jurídico, desde los derechos humanos, cómo todas estas disciplinas caen y aterrizan en lo mismo, ¿no? A cómo atender la violencia contra las mujeres. Y lo que también decíamos, y como el título da como el nombre de esta materia, ¿no? Los paradigmas. ¿Y de qué paradigmas hablamos? Del de género, desde el feminismo. ¿Cómo hacemos estas lecturas para poder entender cómo erradicar, que es digamos, es la máxima de erradicar la violencia de género, pero si pensamos en erradicar, qué es lo que hay también debajo para llegar a esa erradicación? Entonces, a partir de todo eso que hemos trabajado, teniendo eso en mente y habiendo visto el documental, les quiero hacer una serie de preguntas, ¿no? Las había pensado primero en equipo, pero dado que veo que solo hay 14, a lo mejor no van a llegar todas, mejor las voy a hacer aquí abiertas. Y para quien no pueda conectarse el día de hoy, pues las pueda ver y con eso puedan justificar, digamos, la sesión. Entonces, voy a permitir compartir la pantalla. Me dicen si ya se ve. Ya se ve, Sí, Miss, gracias. Sí. Sí, ya. Y el documental que vimos es el de la herencia de las ausentes, el caso del campo algodonero. Me habían dicho que la resolución ya la tenían, o sea, ya la habían leído en otra clase, entonces era ya como visualizar esta otra parte. Y yo quisiera preguntarles, ¿no? Aunque sea, no se me hace una pregunta básica, pero sin duda es algo con la que quisiera hoy empezar la discusión, porque siempre que hablamos de violencia de género, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? La emoción, de cómo atendemos esa emoción de cuando escuchamos de estos casos, cuando vemos estos casos, en el caso del campo algodonero, o sea, todo lo que ha pasado, recordando todos los feminicidios de Ciudad Juárez, al principio, ¿no?
de toda esta reflexión, les quisiera preguntar a ustedes, ya sea que alguien alce la mano o lo quiera poner aquí en el chat, ¿qué les hizo sentir este documental? Sí, Ricardo. Maestra, perdón, solo rapidísimo. Sí llegué puntual, pero he estado batallando, estoy en el aeropuerto Sí, sí, y sí, 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 de repente los escucho como mal, pero sí quiero, estoy aquí. Ok, sí, sí, aquí estamos al pendiente. Esmeralda. Hola, Miss. Pues yo sí, en lo personal, quisiera comentar que yo creo que desde que vamos viendo la historia, ¿no? Por lo que han tenido que pasar muchísimas mujeres y para hoy nosotras a lo mejor tener un derecho, eh, pues el sentimiento en la emoción, pues te entra frustración, te entra rabia, te da, de verdad que te haces muchas preguntas, ¿no? Porque realmente el saber que no solamente lo que sucedió en ese campo algodonero, pudiéramos decir que dejó de pasar, ¿no? Al contrario, yo creo que hoy eso que de cierta manera la Corte Interamericana señaló de todo lo que se violó en ese caso, pues yo creo que hay muchos casos el día de hoy que siguen pasando. Entonces, de mi parte, para mí, creo que nos queda mucho por trabajar, nos queda mucho por hacer, pero sobre todo, yo creo que es tiempo de que de verdad se impulsen leyes donde exijamos, ¿no? Que la Procuración de Justicia tenga perspectiva de género. Y en este sentido, para mí fue como todos los días me pregunto, ¿qué está pasando con aquellas personas que realmente no tienen la manera o la posibilidad de continuar sus casos? Porque lamentablemente se encuentran con ministerios públicos que las revictimizan o simplemente las familias, en este caso de las víctimas, pues ya prefieren agotar cualquier situación que le sigue causando el dolor, ¿no? Entonces, en lo personal, yo sí me quedo con mucha tarea. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que seguir aprendiendo y mucho por hacer, pero emocionalmente quiero compartirles que nos ha tocado atender algunos feminicidios y en verdad, o sea, terminas devastada. O sea, te dueles con la familia, no entiendes muchas cosas, te preguntas otras tantas y también, ¿no? O sea, te pones a sentir el mismo dolor que está sintiendo esa madre que acaba de perder a esa hija y de verdad son muchas emociones encontradas, pero también al mismo tiempo te da la valentía, también te da la gallardía, te da las ganas de seguir aprendiendo y decir yo tengo que ser la voz de todas esas personas que hoy ya no pudieron dar o alzar la voz, ¿no? Es cuanto. Gracias, Esmeralda. Sí, lo que dices que al verlo, ¿no? Es como este primer sentimiento de rabia, de tristeza, ¿no? Que hay tal vez, pero que eso da pie, ¿no? A buscar alternativas, ¿no? Sobre todo a cómo acompañar a las mamás, que en este caso, en el caso del documental, son las protagonistas, ¿no? En el sentido de que a ellas acompañan y desde ahí se va narrando este caso. Elena, te escuchamos. Bueno, buenas noches. Yo cuando leí este documental y otros hasta películas he visto, me da mucha tristeza, impotencia, este tipo de situaciones que a diario pasan. Esto se sabe porque se dio mucho divulgación a todo esto, pero hay casos que ahora sí de cerca pasan. No son tan conocidos, no llegan tal vez hasta allá en ese ámbito que llegó este caso, pero hay. Y que siento que, pues me da, yo creo que
Nada más de pensar en la familia y en las mismas mujeres que fueron como cosas, como objetos, como basura, de tirarlas ahí en el campo algodonero, me da mucha tristeza, mucho ese sentimiento de estar ahí y pensar lo que pasaron las mujeres, ¿no? Lo que pasaron en ese momento, que todo este feminicidio, pero también, y luego en la familia que en esos casos ya dicen, o sea, son personas que tienen que estar en las instancias y de victimizarlas también a ellas, porque, a ver, ¿y cómo fue esto? ¿Y cómo? O sea, una y otra vez, y una y otra vez. Y yo creo que como que a nosotras las mujeres que estamos nos toca mucho por hacer, porque aquellas que ya pasaron, los derechos que nosotras tenemos como mujeres, ya lo ganaron ellas, las que van adelante, las que ya no están tan bien. Estos derechos que tenemos, de verdad que hubo mucho trabajo para esto, mucho trabajo de aquellas que ya se fueron. Entonces, nosotras como las que estamos, ¿qué nos toca hacer? Hay una gran responsabilidad. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos que estar, pues prepararnos, unirnos, o sea, es algo como, ahorita cuando yo vi una película también de esto, igual de los temas, y dice uno, es que esto sigue pasando, que no se escuche tanto, pero sigue pasando en todos los ámbitos, en la sociedad, en cualquier ámbito. Antes decíamos que en los pueblos, no, y ahorita es en todas partes, ciudades, pueblos, o sea, esto está en todas partes. Y creo que también nosotras como mamás tenemos mucha responsabilidad. ¿Cómo creamos a nuestros hijos hombres? ¿Cómo los creamos? O sea, ¿cómo los criamos, no? Y sí nos toca mucho a nosotras también. Y también esto, ojalá que también las pláticas para las jóvenes que van educando a esos niños. Yo digo, ya eduqué a los míos, ¿no? Ya, sí, pero a ver, ahora los resultados, ¿no? Y yo creo que sí, nosotras las mujeres sí o sea, tenemos que también entrarle y bastante fuerte, porque sí, esto es un caso que se escucha mucho, pero hay muchos casos más que no se escuchan así, ¿no? Es cuanto quería compartir. Gracias, Elena. Sí, como dices, ¿y cuántos casos más que no sabemos, que no escuchamos, que no tienen como esta resonancia del que tuvo en particular el caso algodonero, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? O sea, ¿y dónde quedan? Te escuchamos, Claudia. Bueno, para mí lo increíble es que esta situación lleva más de 30 años y se sigue suscitando y a veces, como dice bien Elena, sabemos, a veces no sabemos porque se le da publicidad a algunas cosas y a otras no. Sin embargo, yo creo que más allá de crear leyes es la aplicación de las que ya tenemos y seguir creando y aplicando y poder generar en algún momento de nuestra historia la certidumbre de que nuestras autoridades van a hacer lo pertinente para poder ejercer justicia a todas las mujeres, a todas las víctimas y como dice Elena, pues sí, apoyarnos entre nosotras, sumar y ver desde nuestros trabajos, trincheras y demás cómo podemos sumar, porque pequeños cambios son los que hacen y harán y seguirán haciendo la diferencia. Es cuanto. Gracias, Claudia. Sí, cómo se llevan a cabo estos seguimientos desde la parte penal tiene mucho que ver, porque más allá de crear más leyes, ¿no? Y Lorena nos dice, el ponerte en lugar de las madres buscadoras es doloroso, que no sepan qué les pasó a sus hijas es terrible, la falta de sensibilidad de las autoridades y la impunidad que aún existe te genera sentimientos de impotencia. Sí, y también creo que Claudia ya lo decía, ¿no? Como esta no confianza en el órgano público, o sea, no confianza en las autoridades, porque precisamente pasa esto, no hay una revictimización, no hay un atendimiento del caso desde una perspectiva de género, entonces, ¿dónde queda, digamos, esta búsqueda de justicia?
Y yo creo que por ahí también en la sentencia hay un apartado, y por ahí también va la otra pregunta que les quiero hacer, ¿no? De qué implica que, que exista, por ejemplo, una reparación del daño. Pero antes de llegar a esa pregunta, aquí está la otra, ¿no? Si ustedes ya pudieron leer también la unidad 5, no sé si pudieron leer la unidad 5 que viene aquí en el Canva, en el programa. Por ahí van a poder entender, ¿no?, cómo funciona un poco la Corte Interamericana de Derechos, otras cortes de justicia. No sé si alguien quiera comentar algo relacionado, porque ahí va a esta pregunta que yo les hago, ¿no? De cuál es el papel de este tipo de organismos en casos como el del campo algodonero, porque si, a ver, quiero puntualizar, digamos, algo, ¿no? ¿Por qué pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esa es una pregunta que se desvincula de esta principal. Y otra, ustedes al recibir un caso, ¿creen que se puede pasar de esta manera? ¿Cuál es la diferencia, no, de recibir un solo caso a este del campo algodonero? Y contrastándolo, ¿no?, sobre todo con lo que ya vimos, para dónde tiene que ir según lo que estuvimos leyendo, si tiene que ir hacia el Ministerio Público local, cómo es que un caso puede llegar a una corte de derechos humanos. No sé, ustedes qué me podrían decir, y a partir de esos comentarios quiero luego aterrizar, ¿no?, de por qué existen, digamos, este tipo de mecanismos. No sé si alguien me quiera comentar. Olga. Gracias, maestra. Bueno, yo entiendo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que el propio país, en este caso el Estado, no dio un seguimiento adecuado a los feminicidios que se estaban llevando a cabo, bueno, en ese momento a los homicidios que se estaban llevando a cabo, y entonces no generó un plan que pudiera apoyar, alertar a las mujeres, y derivado de eso es que interviene la Corte Interamericana y entonces empieza a decirle cuáles serán los pasos a seguir para que no se sigan dando este tipo de acciones en contra de la mujer. Y de ahí generar pues instituciones, organismos especializados para atender a las mujeres, que haya más capacitación de los ministerios públicos y demás, pero eso es lo que yo entiendo, que finalmente como no se dio el lugar, la atención adecuada a las mujeres en el momento por parte de las autoridades a las que les correspondía, es por lo que llega estos casos, que bueno, desafortunadamente pues tuvieron que ser, no fueron 3 muertes nada más, ¿no?, sino tantísimas muertes que se dieron en el estado de Chihuahua, y que, como bien dicen, la verdad sí causa un dolor, una pena, el que no me puedo imaginar en lo que pudieran haber vivido, pues tanto las mujeres, pues en estos momentos de sufrimiento. Ay, perdón. Yo quiero decirles que pues yo viví mucha violencia y de la cual salí hasta hace poco tiempo, y que por qué no denunciaba es porque, como lo especifiqué en mi trabajo, yo decía, es que soy profesionista, es que cómo voy a decirles, es que cómo voy a llegar ante un ministerio público. Entonces, de verdad, el sentir esa impotencia, el sentirte abandonada, digo, puedo vivir y lo que esas mujeres vivieron. Perdón, gracias, es cuanto. No, a ti, Olga, por compartirnos, te mandamos un abrazo y aquí te apoyamos, ¿no?, desde nuestro lugar. Y eh, no hay, como tú dices, un solo caso, una sola mujer, sino que son muchas aristas, y el hecho de que
llegues a decirlo también es un gran paso. El hecho de que estés aquí también estén aprendiendo acerca de esto para apoyar a otras, eso también. Por eso te mandamos un abrazo y gracias por compartirnos tu experiencia. Como tú dices, no fue 3, 4 casos en Ciudad Juárez, sino que ya venía desde una problemática. Eso es algo que una amiga la otra vez me decía, las mujeres no podían ir a ningún lado en ese tiempo, ¿no? Se hablaba muchísimo que no había mujeres seguras, que era de que vas a un lugar y de allá para tu casa, porque se escuchaba realmente una situación muy, muy fuerte en Ciudad Juárez. No sé si alguien de aquí sea de Chihuahua, pero ella me comentaba, ¿no? Que siendo una persona joven estuvo viviendo todo esto y pues que no les daban confianza a nadie poder estar viviendo en un lugar como lo es Ciudad Juárez en ese tiempo y no solamente Ciudad Juárez en ese tiempo, muchos otros lugares. Si ustedes lo revisaron, por ejemplo, en la ley, en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues a partir de estos casos, cuando se dan en una región, es que se puede emitir una alerta de género. Pero la alerta de género se ha emitido en varios lugares y se emite como para tener cierta protección, ¿no? Pero desgraciadamente muchas veces no se ejecuta cierta protección. Hay estados que se ha querido emitir también la alerta y por otros intereses no se logra emitir. O se minimizan a veces los feminicidios, se minimizan, no se quieren contabilizar como un feminicidio. Hablo en especial, por ejemplo, en el caso de Yucatán, ¿no? Que a veces como que aparecen los índices así muy, muy bajos de feminicidios, pero porque habían sido tipificados como homicidios o por intereses también del gobierno, no se ha querido emitir la alerta de género, pero va, o sea, a lo que quiero regresar, ¿no? Con esto que el caso paradigmático, ¿no? Y digo paradigmático porque ¿qué es lo que pasó con la Corte Interamericana de Derechos? Es que cambió muchas de las cosas, digamos, que habían estado sucediendo en Ciudad Juárez, ¿no? Después de eso ya es que empieza a hablarse más del tema, uno, nombrarlo así como feminicidios, porque si recuerdan antes era las muertas de Juárez, sí aludiendo al género, pero no especificándolo como si fuera una violencia de género, como si fuera una violencia estructural que estaba sucediendo, que estaba específicamente también afectando a unas mujeres, sobre todo las que tenían que ir a trabajar, las que tenían que salir de sus casas, etcétera. Y esto también que el Estado haya sido nombrado como, oye, tú las cosas que no hiciste, ¿no? Que le dicen al Estado mexicano, también marca un precedente en cómo se fueron, uno, llevando a cabo otros casos de feminicidios, otros casos también con respecto a la violencia de género y cómo iban a actuar. Siempre desde el activismo, desde cuestiones de género, todo esto horrible que se vivió en muchas partes, ¿no? Pero específicamente, porque eran muchas muertes, ¿no? En Ciudad Juárez, sirvieron como, no sé cómo llamarlo, porque siempre es como un referente. Pues las leyes que están en Chihuahua son un referente, el activismo que se hace en Chihuahua es un referente por todo lo que movilizaron a partir de esta situación que vivieron. Nos regreso a los comentarios, nos dice Ángeles que esto que decíamos, ¿no? Las cortes, ¿para qué sirven? Para garantizar esta justicia y la protección de los derechos humanos cuando los estados, en este caso el mexicano, fallen en cumplir con sus obligaciones de investigación, prevención y sanción de violaciones graves como los feminicidios. Efectivamente, y si pueden ir viendo en la unidad 5 del Canva, ahí viene en específico, ¿no? De hecho, también viene la autoevaluación, que no son como casos de una, o sea, la Corte no va
analizar, no va a recibir un solo caso, ¿no? Sino que este en particular fue por estas omisiones que hubieron del Estado y porque también se generó el mismo caso a partir de otros, ¿no? Y ese es el que se lleva. O sea, si ocurre solo uno, no es que pase directamente a la corte, sino que donde tienes que actuar primeramente ese es hacia lo local, ¿no? Hacia lo local es donde se tiene que trabajar y a partir de eso no debería llegar, digamos, a otras instancias, pero desgraciadamente a veces hay que recurrir a estas otras instancias. Pero como también decía, esto marcó un precedente. Esto ya tiene muchísimos años. No quiere decir que no siga pasando, pero a partir de ahí se empezaron a nombrar muchas cosas. No sé si alguien más quiera comentar con respecto a esto de la Corte Interamericana y cómo funciona y este papel, ¿no? Este tipo de organismos, porque también, o si quieren hablar de algún otro caso de violación de los derechos humanos que también quisieran compartir. No tiene que ser precisamente de género. Creo que no hay otra mano levantada. Podemos pasar entonces a la siguiente pregunta. Si recuerdan, en la sentencia hay varios apartados, ¿no? Y uno de esos apartados es la reparación del daño. Creo que aquí hubiese puesto la pregunta, ¿no? De qué entendemos por reparación del daño como la primera, ¿no? Pero dado que podemos entenderlo, porque es algo muy literal, ¿cuál creen que es el acto de reparación del daño en estos casos? Creo que es una pregunta muy, muy necesaria. Voy a dejar de compartir para poder verles mejor, ¿no? ¿De cuál ustedes creen que sería el acto de reparación del daño, ¿no? O sea, aquí la Corte Interamericana emitió, digamos, una serie de cuestiones que entre ellas estaba, por ejemplo, la de hacer una disculpa pública hacia las personas, ¿no? Y ustedes, ¿qué podría opinar? No precisamente del caso algodonero, en general, por ejemplo, de otros casos de feminicidios. Te escuchamos, Claudia. Gracias. Yo creo que en este caso se pretende tener una reparación, sin embargo, yo creo que una vida no tiene cuantía ni económica ni de ningún tipo para las familias en cuanto a que aquí está X cantidad de dinero o se tiene que hacer esto y demás como una estatua o lo que sea. Sí marcan precedentes y yo creo que ya algo positivo o destacable que podríamos rescatar es que se reconozca que existen estas violencias, que existen estos casos de los que antes no se hablaba, que ya tiene muchísimo tiempo que están pasando y que no se han podido erradicar. Sin embargo, creo, a mi particular punto de vista, que no hay forma cuantificable de reparar un daño así. Sí, Olga también coincide contigo, Claudia, que no hay, o sea, realmente una vida no se puede devolver. Yolanda nos dice, ni una violación tiene forma o reparar el daño. Y sí, por eso iba la pregunta, ¿no? Que cuando se habla de qué entendemos por reparación del daño, hasta dónde llega también este término de reparar el daño y cómo el Estado puede proporcionarlo. Entre muchas de las cosas que venían, por ejemplo, en la sentencia, era la disculpa pública. También Claudia lo decía, reconocer que hubo una omisión, por ejemplo, que pasaron discriminación en cómo se llevó el caso. También hablaba de la cuestión económica, hablaba también de este seguimiento emocional, psicológico. Nancy nos dice que coincide con Claudia, no hay una reparación porque no se puede volver a una vida.
sin importar cuánto dinero se pudiese pagar. Y aquí también algo que traigo a la discusión, y si alguien también quiere compartir algún caso en específico, adelante. Que muchas veces, por ejemplo, yo he estado platicando con mamás, ¿no? Que las hijas, o sea, pasaron por un feminicidio, ¿no? Y las mamás, ¿qué es lo que pedían ya en este momento? Pues ellas mismas lo decían, es que nadie me va a regresar a mi hija, yo lo sé, pero hay otras cuestiones que ellas necesitan en este momento en sus vidas. Una de ellas es que se haga justicia. O sea, ellas saben quién fue, ¿no? Quién fue el feminicida. Entonces ellas quieren que se proceda por la vía penal. Son casos, llegué a hablar con una mamá que cuando asesinan a la hija no estaba tipificado como feminicidio y en todo el estado no le habían cambiado, digamos, este término en su caso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que cada vez que ella llegaba a, a las autoridades, pues es que no fue un feminicidio, le decían, pero claro, no fue porque todas las actas no viene con el término, porque cuando sucedió todavía no estaba aprobado, digamos, aquí, esto fue en Jalisco, ¿no? Digamos, dentro del Código Penal y todo. Pero como a ella no le han ayudado a seguir con este caso, siempre le han dado largas y digamos que el Estado se ve obligado a proveerle, ¿no? Pero ¿cuál es esta protección que ella le dan? Para empezar, si hay un pago, creo que mensual, por los hijos, ¿no? Digamos, los hijos el caso de esta señora son un nieto, me parece, algo así era, entonces les daban un pago porque, pues claro, una señora ya de la tercera edad, hacerse cargo ahorita bueno, en ese momento era un bebé, ahorita ya un niño adolescente, un muchacho, ¿no? Uno. Y otra cosa, lo que también les provee el Estado es atención. Ella me decía, atención a mi nieto no le ha faltado, lo han mandado con psicólogas, ha tenido muchísima ayuda, digamos, emocional, psicológica, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se reinserta? Porque hay que decirlo así, no se reinsertan a la sociedad, entender también que ella dice, yo no soy su mamá y que él lo entienda así, de que ella es mi abuela, y además tener esto de todo lo que pasó y cómo sigue buscando justicia a más de 10 años. Entonces, cuando se habla de reparación del caso, traigo muy a la mente esto, ¿no? Que si bien no hay una vida que se pueda regresar, cómo estos otros mecanismos de búsqueda de justicia están ahí y pueden servir, digamos, para los familiares como una especie al menos de esperanza para que no vuelva a suceder. Mucho así es las cosas que ellas dicen, ¿no? Las mamás de, bueno, yo ya lo tuve que pasar, pero yo no quiero que otra mamá tenga que pasar por este dolor. Y es así que ellas pues han salido a las calles, han buscado justicia, están muy de cerca con otras colectivas, entre una y otra se apoyan como para darle seguimiento a los casos, ante las fiscalías, y a veces basta con escucharlas, ¿no? Basta con que ellas cuenten su historia, con estar ahí con ellas, para lo que necesitan. A veces lo que necesitan es algo así como y digo mínimo porque para ellas no es algo mínimo, evidentemente, ¿no? De que les puedan dar un espacio. A veces ella decía, tengo que ir no sé cuántas veces a la fiscalía y todo, y estar metiendo como unos papeles para que sigan buscando a la persona. O había otro caso también en donde, no sé, digamos, ya tenían sentencia dos, faltaba una persona, entonces hasta esta otra persona tenía ya que estar como yendo recurrentemente a la fiscalía para encontrar, digamos, ella un alivio, ¿no? En esto que
se llama reparación del daño. No sé si alguien alzó la mano o son las mismas que yo vi levantadas. Sí, Sí, yo, levanté. Miss. Sí, no sé quién fue. Por aquí me aparece uno Esmeralda. No sé si está bien así. Si Yo, no, Fabiola Aparicio, también levanté la ok. mano, Miss. Fabiola, no, primero Claudia y luego Fabiola. Perfecto. Gracias. Respecto a lo que comentaba de que dan seguimiento para que no le pase o no nos pase a otras mujeres lo que ellas ya sufrieron, yo creo que esto es de reconocerles porque están reviviendo una y otra vez su vivencia, su dolor, a efecto de que otras mujeres no tengamos que pasar por lo mismo y en caso de que lo pasemos, nuestra situación directamente en las autoridades pudiera ser distinta, ¿no? Yo también creo que en la búsqueda, pues yo preferiría tener a mi hija, saber qué pasó, si falleció, si no, y demás, a no saber, ¿no? No saber si está siendo explotada, si está siendo maltratada, ultrajada, o yo creo que por eso es la persistencia de estas mamás y familiares y demás en encontrar, ¿no? En saber, digo, no sé el caso, pero es lo que imagino. ¿Es cuánto? Sí, de los casos que yo les hablaba en específico, no son mamás buscadoras, sino que sus hijas fueron asesinadas, ¿no? Y ellas tenían tienen todos los documentos, saben quién fue, ¿no? Entonces, la búsqueda de justicia de ellas es encontrar a estas personas, que esas personas, ellos lo dicen, paguen por ello. Y algo súper potente que yo le aprendí a esta, bueno, en ese caso era la mamá, otra era o sea, la tía de ella fue la que a la que asesinaron y a mí me sorprendió, o sea, para mí fue como muy fuerte, ¿no? Decirlo así, que una de las señoras me dijo, estando en un estado tan violento, con tanto crimen, ¿no? Como lo es Jalisco, yo no pudiese imaginarme, me decía, porque yo pudiese, ¿qué es lo que pudiese pasar? Dijo ella. Y se me han acercado a decírmelo, así me lo dijo, que si quieres voy y mato a tal persona. Y ella me dijo, no, porque por más que yo sé que esa persona le hizo daño a mi hija, yo no podría pasar que otra mamá sufra ese dolor. Cuando me dijo eso, yo me quedé helada porque es un dolor que ellas han trabajado, ¿no? Y saben que por más que ese dolor que ellas sintieron, no pueden hacerle ese daño a otra persona, a otra mamá. Y por más que tengan, digamos, en sus manos esa posibilidad, ¿no? Porque a ella le dijeron, ¿no? Págame tanto y desaparecemos esta persona y ella dijo no, o sea, es que no, yo no puedo pasar por eso y a mí me dejó, digamos, sorprendida, ¿no? Por todo esto que a pesar de cómo vivió, y ella dice, o sea, a pesar de una muerte violenta que vivió su hija, dice, yo no puedo dejar que alguien más viva eso. Entonces se me hace, le aprendí mucho a ese momento y que creo que en ese momento esta señora lo que quería era externarlo, ¿no? Su caso, ¿no? Que se siguiera escuchando a pesar de que ella lo haya dicho y que ya lleve 10 años contándolo. Te escucho, Fabiola. Gracias, Miss. Pues va mucho mi comentario sobre esta misma línea de lo que tú y mis compañeras compartían. Creo que desde el lado de la psicología clínica también he podido tener esta cercanía con algunas pacientes que han vivido lamentablemente este tipo de situaciones y hay un par de cosas que me venían a la mente en este momento. La primera es de una paciente que me comentaba que ella quisiera ella tenía mucha frustración porque quería compartir con la gente toda la información que se debe de tener al alcance para los pasos a seguir en este tipo de situaciones, ¿no? Porque ella
narraba que le frustraba mucho, que no sabía cuál era su paso siguiente, o sea, sabía que se había cometido un delito, sabía que evidentemente las autoridades tenían que hacer algo, pero no sabía cuáles eran los pasos a seguir. O sea, realmente no sabía a dónde acudir, cómo acudir, con quién acercarse, ¿no? E incluso se narraba un poco como este miedo, ¿no? Que sentía de acercarse hacia las autoridades. Entonces, creo que ese punto también me parece bastante importante de subrayar, ¿no? Esta, esta desinformación que tenemos muchas veces respecto al contacto que debemos tener con nuestras autoridades, ¿no? Y el seguimiento que se debe tener en este tipo de situaciones. Y bueno, por otro lado, también efectivamente este acompañamiento respecto a, pues, la salud mental, ¿no? Que a pesar de que, pues, es algo que hoy en día se tiene mucho más presente y que realmente está siendo pues fomentado ya mucho más en la sociedad, creo que también es algo que necesita fortalecerse demasiado pues para esta lucha y esta búsqueda continua que tienen pues estas mujeres que han tenido esta interacción en algún momento, ¿no? Gracias, Fabiola. Sí, esta información que muchas veces no está a la mano, ¿no? Y que nos preguntaríamos, oye, pero eso, ¿por qué habría que tenerlo muy presente? Y sí, o sea, hay que tenerlo muy, muy presente también en un sentido como para acompañarles. Eso como que me parece y a mí me ha servido mucho de, no es, pues es información que quieres porque no sabes si te va a servir, pero también para poder acompañar. Y ellas también, muchas de las cosas que han hecho han como que, no sé cómo decirlo, se han organizado, por poner un nombre, se han organizado para ir apoyando a otras y que justo como lo que decías, ¿no? ¿Y qué paso sigue? Pues siempre hay como estas mujeres, ¿no? Que están allá acompañando para decirle, este es el siguiente paso, para que no lo lleven también solas, ¿no? La importancia también de sobrellevar estos casos en comunidad y no de manera aislada. Ya la última pregunta, lo voy a hacer como un poquito más breve para poder también, me gustaría hacer un cierre, ¿no? Es cerca de la clase, pero pues ya hablando un poco, ¿no? De la reparación del daño, la última pregunta que yo quisiera hacerles, ¿no? Es ¿qué actos de memoria son importantes para esta reparación del daño? Creo que por ahí le escuché a Claudia decir, a veces ponen una estatua o algo, pero ¿qué otro acto de memoria ustedes creen importante? Pensando en todas las aristas, ¿no? En más allá de... sí, Ricardo, lo voy a poner aquí. ¿Qué actos de memoria son importantes para la reparación del daño? Yolanda nos dice las leyes, la justicia. No sé si Claudia, alzaste la mano. Sí, gracias. Yo creo que respecto de lo que dice ahorita mi compañera del procedimiento que desconocemos abiertamente la mayoría, incluso siendo estudiados, letrados, lo que sea, de dónde acudir y a quién pedir ayuda y qué paso sigue y demás, podría ser algo importante, un acto de memoria, el que si se da un caso importante, hacer como pláticas en lugares públicos respecto a qué hacer si pasa algo por el estilo, más allá de dar a conocer los hechos y demás, es, ok, si se actuó mal, si se procedió mal, de acuerdo a derecho, bueno, lo que el deber ser es ¿no? Los pasos a seguir serían estos. En caso de que sufran algún tipo de violencia, enunciar cuáles son, cómo se podrían ver afectadas, quiénes podríamos ser afectadas, porque como bien lo mencionaba Edith hace rato y que te envió mucho amor y luz para lo que estés pasando o hayas pasado, pues darnos el acompañamiento, la certeza ok, vamos por buen camino o qué hacer, porque
aparte de que ya vivas una situación y no saber qué hacer, está como distinto de poder proceder, ¿no? Es cuanto. Gracias, Claudia. Por ahí vi la mano levantada de Dey. Yo creo que lo importante es el seguimiento y la aplicación de las políticas públicas que ya existen para seguir implementando talleres e informativos a la ciudadanía, ¿no? Ya existen las políticas públicas del cuidado para las que estamos aquí, ¿no? En la región en donde yo estoy ya se declaró la tercera alerta de género y es muy doloroso y es muy triste porque realmente ya no andamos seguras. Hubo muchos casos en el estado de Veracruz donde un caso en sí de una mujer que salió a correr en la mañana y al tercer día la encontraron muerta en el bulevar, ¿no? Abusada sexualmente y pues bueno, la mataron, ¿no? Al final de esto, yo creo que todos somos víctimas de la no aplicación de la ley, ¿no? Por más que nosotros exijamos que se aplique y que se lleve a cabo, las personas o las autoridades no le dan la importancia que es. O sea, siguen tomándolo de una manera muy ligera cuando en realidad está en peligro nuestras vidas, ¿no? Y no solo las de las mujeres, sino también las de los hombres, ¿no? Todos nos vemos vulnerables ante una situación en donde México no está haciendo absolutamente nada y es muy triste que la Corte Interamericana en aquel entonces haya tenido que intervenir por algo que simplemente estaba en las manos de México, ¿no? O de las autoridades. Es cuanto. Gracias. Sí, como dices, hay zonas en donde se emiten las alertas de género y no vemos un cambio real y que alguien, ¿no? O sea, un organismo externo, como en este caso fue la Corte Interamericana, tenga que emitir este tipo de declaraciones, de recomendaciones, es como hay una falla, ¿no? O sea, el Estado nos está fallando. Y cómo exigirle a ese Estado que no nos vuelva a fallar, que no nos siga fallando. Ricardo por aquí nos decía, ¿no? Que sí abona, yo creo que sí abona el comentario, porque nos dice integrar una política nacional con perspectiva de género que no dependa de colores políticos. Para eso existen también estos organismos autónomos, ya lo veíamos también con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que está separada, ¿no? Pero muchas veces hasta esos puestos son los que tienen implicaciones políticas. Que el Instituto Nacional, ¿no?, de las Mujeres se coordine realmente bajo los mismos criterios y en unidad con los institutos estatales para las mujeres. Muchas veces la política pública de estos depende de los colores que estén al frente y bajo ese reto no hay una coordinación real nacional. Efectivamente, porque a nivel local también cada sexenio se van cambiando a las personas y eso lo mismo sucede tanto en lo local como en lo nacional. Y esta coordinación, ¿cuánto tendría que pasar para que no dependa realmente de quién está en el poder, sino que quienes puedan recibir este tipo de apoyos para que no vuelva a fallar, para que no vuelva a existir este tipo de casos? Y con esto yo quiero ya ir cerrando, ¿no?, porque quisiera como que dejar unos minutos, y ahorita que son 5 minutos, primero para algunas indicaciones. Una de ellas es que durante estos días voy a estar revisando los trabajos finales y más adelante ya van a poder ver tanto la calificación de este ensayo como la calificación final. Entre otros temas, ustedes van a regresar para, digamos, el otro módulo, que ya son otras asignaturas. Si no me equivoco, voy a revisar nada más la fecha, pero debe ser la semana del 21 de octubre. Sí, el módulo 2 iniciaría el 21 de octubre, dependiendo el día, o sea, esa semana, no precisamente ese día, sino ya que cuando les informen cuáles son las materias, cuáles son los días de clase. Y ya, para ir cerrando, a mí me gustaría pues, hacerles una pregunta, tal vez de qué se llevan de la clase, pero al mismo tiempo me gustaría
escucharlas con respecto a cómo se sintieron en la clase, ¿no? Yo de manera así súper breve les voy a decir que aprendí mucho de ustedes y que, número 2, agradezco este espacio, ¿no? Que se ha creado. Ustedes se ven y se van a seguir viendo en otras clases, aunque sea hacia la distancia, pero me parece muy importante, ¿no? Que hayan encontrado aquí en esta maestría este espacio, ¿no? Que todas esas vivencias que ustedes traen, les mandamos mucha, mucha fuerza, como aquí ya decía Claudia, eh, de poder traer estas experiencias aquí, que también lo digan, que lo nombren, me parece como algo con el que están trabajando ustedes mismas, para ustedes y para otras. Y eso lo reconozco muchísimo y que su propio caso también nos dice mucho. Y yo me quedo con eso, me quedo con mucho aprendizaje de parte de ustedes. Les agradezco muchísimo, ¿no? Que lo compartieran. Muchas veces no existen estos espacios y que ustedes hayan encontrado aquí esto, me parece como muy grato. Y ahora ya, les voy a escuchar o si quieren dejar aquí también los comentarios. Adicional, también les van a enviar una evaluación docente, entonces ya cosas que no puedan, ya no hay tiempo de decirlas por aquí, también les agradeceré muchísimo porque siempre como de este lado se agradece mucho la retroalimentación. Les escucho porque ya no sé quién tiene la mano levantada. Esmeralda, Elena, no sé si Esmeralda la dejó desde hace rato. Elena. Bueno, yo qué me llevo. Maestra, fíjese que ahorita que dices eso, ¿qué me llevo? A mí me parece tan interesante esta maestría porque yo no pensé que hubiera. Yo como les comentaba, yo viví esa violencia muchos años y pasó algo peor, ahora no. Bueno, y es violencia también. Entonces yo pensaba, o sea, yo señora, yo abogada, ¿no? Pero yo señora, la edad y todo, decía yo, pero ¿cómo es posible? Cuando yo estudié la carrera para abogada, alguien me comentó, porque yo la estudié ya grande, ya la carrera, ¿no? Ya teniendo a mis hijos. Entonces alguien me decía, yo sé por qué estudiaste la carrera. Y yo decía, ¿por qué? Porque tú querías que te rescataran, que te ayudaran, ¿no? Entonces, porque yo decía, yo quiero estudiar esto porque yo quiero ayudar a las mujeres. Estudié, ¿no? La carrera. Y ahora también me vuelve a lo mismo. Yo quiero estudiar esto, me parece muy interesante para que lo aplique yo en mí primero también. Aplicarlo en mí y decir, es que yo viví violencia tantos años y es que yo ahorita estaba pasando una etapa de mi vida que nunca pensé pasar. En esto cuando yo encuentro a mi esposo aquí en mi recámara con una muchacha, entonces yo dije, como que se me acababa el mundo. O sea, como que dije, ¿y ahora qué pasa aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? Y fue en eso que mi desesperación y mi frustración y todo lo que pasé, porque yo nunca pensé pasar esto, dije, ¿y ahora qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tengo que hacer por mí? Primero, ¿qué tengo que hacer por mí? Pero también por más mujeres que están viviendo esto, porque esto en todas partes se ve. Este tipo de violencia y más, ¿no? Y yo digo, bueno, hay cosas peores también, ¿no? Entonces, ¿qué me toca a mí hacer como persona? Pues hacer algo. No nada más que me quedo aquí y me deprimo, no sé qué pueda pasar, pero yo quiero hacer algo, quiero hacer una diferencia también, una diferencia y yo con la experiencia que tengo, por eso cuando comentaban de los tipos de violencia, dije, viví todo tipo de violencia, ¿no? Ya definí, ya decía yo, pues todo esto lo viví, ¿no? Pero que yo quiero que sirva, ¿no? Y que no pasen tantas mujeres más esto. Y las que lo estén pasando, que sepan que hay un lugar o que hay personas que puedan ayudarlas, que se sepa esto, que se enteren como los chismes, como las noticias, o sea, que hay ese lugar y que estamos nosotras las mujeres, las demás mujeres para apoyarnos y de todas las edades, tanto jovencitas, tanto señoras, tanto más adultas que yo, viven esto, han vivido esto y que sirva de experiencia para que las demás ya no pasen esto, para que las demás jóvenes, que las jóvenes que vienen no pasen esto y que no normalicen la violencia, porque eso no es bueno, eso no es normal. Eso nada más. Gracias.
Gracias, Elena. Por aquí veo que Fabiola también quiere comentar y además sí, también acá hay algunos otros comentarios. Sí, te escuchamos, Fabiola. Pues solamente agradecerte, Marta, muchísimas gracias. La verdad es que pues creo que eres una persona que tiene muchísima habilidad para compartir, porque la realidad es que incluso el tono de voz que usas para explicarnos, ¿no? A mí me parece extraordinario porque pues por lo menos yo estoy apenas entrando en todo este tema, por eso la realidad es que mi participación no es tan activa, porque cuando creo que ya entendí algo, entro a la clase y digo, oye, ok, creo que no lo entendí del todo, entonces creo que una de las cosas con las que yo me voy es con mucha más necesidad de seguir aprendiendo, ¿no? De seguir indagando, de seguir conociendo. Agradezco también muchísimo los comentarios en los trabajos, ¿no? Que entregamos de manera individual, porque creo que incluso también pude tener alguna visión de incluso algunos medios nuevos para poder indagar sobre estos temas de los que tan interesantes de los que hablamos durante la clase. Y pues nada, creo que es una clase extraordinaria como para introducirnos a todo lo que será la maestría y pues muy agradecida contigo por todo lo que pudiste compartir con nosotros y también con todos mis compañeros por todo lo que y compañeras por todo lo que nos permitieron aprender en esta clase. Gracias, Fabiola. Sí, nunca es tarde, ¿no? Porque siempre lo dicen, ¿no? De que yo todavía estoy aprendiendo esto, estoy aprendiendo lo otro. Toda la vida es un aprendizaje, ¿no? Y siempre, nunca es tarde como para entender algo nuevo y a veces es nombrar las cosas que ya vivimos. Y les agradezco muchísimo lo que aquí comentan, me llevo todo lo que también ustedes han traído aquí en estas 10 sesiones y les deseo mucho éxito ahora sí que en todas sus trincheras, porque sé que hacen un trabajo cada una, desde instituciones, desde asociaciones, y qué importante es llevar, digamos, esta perspectiva que aquí estamos aprendiendo a todos estos espacios, ¿no? Y que más personas puedan saber, ¿no? Que hay que nombrar las cosas, ¿no? Hay que nombrar las violencias para que más personas puedan darse cuenta, ¿no? Y para que no siga sucediendo. Por aquí, nada más voy a ir viendo, ¿no? Los comentarios. Qué bueno que les ha ayudado también como eh, lo que vimos en los ensayos y que puedan también llevarse esos comentarios, ¿no? Para los siguientes trabajos que vienen dentro de la maestría, para que ustedes puedan explorar, digamos, otras herramientas también, como lo decía Fabiola. Entonces, les agradezco muchísimo. Viene un programa bastante interesante a lo largo de la maestría. Me parece que cuando dice el nombre de interdisciplinar va bastante bien porque toca muchas aristas y esto apenas es como que lo que empieza. Se habla también de las masculinidades, se habla también de cuestiones de género, de violencia, pero también cómo va a ir tocando, ¿no? Sobre todo también la teoría feminista. Entonces yo les dejo, ya porque ya son las 8:04, y les agradezco muchísimo, ¿no? Y nos estamos viendo, por ahí dejo mi correo abierto para cualquier duda que tengan. Un saludo. Mil gracias. Gracias, Miss. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Gracias. Sí, Ricardo, no sé, la verdad no sé, yo esperemos que sí, que podamos encontrarnos, pero ya lo veremos. Solamente gracias Bye. por todo. Hasta luego. Bye. 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 Un Hasta gusto, luego, buenas maestra. noches. Adiós. Adiós a todos. Bye. Bye, Bye. bonita noche a todos, todas. Bonita Bye. noche. Bye.
Chiquita, cámbiate esa ropa sucia, mi amor. Chiquita, ¿te cambias la ropa sucia, por favor? Te voy a lavar la cola al baño de abuela. Estarás bien, Poli. Les gusta la luz. Genial. ¿Qué sigue, Indy? Cariño. Nosotros la cuidaremos. Es que no quiero dejar a Poli. Hay que ser lo más valiente posible. Ok, voy a ser lo más valiente que pueda. Descansa, Poli. Está bien, Indy. Nosotros la cuidaremos. Chiquita, por favor. Hola, señora Ponte ropa doctora. limpia, por favor. Quítate esos calcetines podridos. Oh, ya entendí. Lo siento, Indy. No sabía que Polly era una bebé tan pequeña. Está bien, Rosy. Puedes jugar con nosotras si gustas. ¡Genial! Solo tienes que seguir las reglas del juego. Vienes, Sí, juguemos. vienes, te voy a lavar la cola. Ven. Antes de que se vayan, ¿puedo preguntar algo? ¡Claro! Rosy, ¿por qué estabas buscando unas muletas? ¡Oh! Bueno, Coco y yo estábamos construyendo un castillo con bloques cuando llegó un enorme dragón. ¡Ah, el dragón regresó! ¡Vamos, corra! Todos los días venía para comerse a una persona de la aldea. ¡Vete, dragón! ¡Ah! ¡Entrégame a alguien! ¡O prenderé el fuego a todo el pueblo! ¡Oh, no! ¿Qué haremos? La gente de la aldea no tenía opción y le entregaron una persona al dragón. ¡Ah! Para decidir quién sería, jugaron al cielo azul. En el cielo azul, ¿quién es? Tú no. Tú no. Pausa. Pausa, tú. Vamos. Reacciona. Vamos. Voy a sacar una toalla de luz. Este para allá, para el cuarto. A mí te lavo la cara porque
Ya. Préstame. Espérate, cuidado, vas a empezar con tus chingaderas. A ver. Déjame tu carita. En toda tu cara. Apúrate. Échate la crema. Órale, que te voy a sacar esto. Chinga. Con un dedo vas. ¿Y tus manos se te sienten sucias, Luciana? No. No. No, chamaquita. No Cacas. me entró. Ven, hazte para acá, deja de estar. Yo me limpio. Ya. Ay, qué chamaquita. Ay, buenita. Casi bueno en el mar. No quiero que prendas tele, quiero que te vistas. Pero te voy a dar fotografía. Ven, amor. No brinques. Esos calcetines podridos, quítatelos. Apúrate, por favor. Vente para acá rápido. No, ahorita te vas a parar a recoger. Yo no soy tu sirviente. Me gusta que ves las cosas en inglés, te felicito. Vente para acá. Vente para acá. Oh no, don't say it. Ya pusiste calzón, ¿verdad? Quiero que te pongas calcetines limpios. Si subo y no te has puesto calcetines limpios, te voy a nalguear. Calcetines. ¿Me ayudas? Aquí. Aquí La historia está llena de imágenes y de símbolos de protesta que con el paso del tiempo se convirtieron en cambios culturales, en cambios políticos. Es lo que yo esperaba. Te voy a poner un ejemplo. Yo imaginaba que alguien iba a ser yoga. Gracias. ¿Sigues? ¿Con el sucio? Ese ni siquiera es. Apúrate, apúrate. Ese calcetín que tienes es sucio o limpio. ¿Y por qué los empataste con si no son? Agarra uno que sea y guarda esto. Voy a creer hasta dónde llega tu chifladura.